Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torá, que lleva por nombre hebreo Vayehi, que significa y vivió. Hoy leemos en Génesis capítulo 49, a partir del verso 27 hasta el capítulo 50, verso número 20. La Torá nos dice que después de la muerte del patriarca Israel, sus hijos tuvieron miedo de Yosef. Pensaron que quizás ahora que había muerto su padre, Yosef iba a cobrar venganza por lo que le habían hecho, es decir, por haberlo vendido como esclavo a los ismaelitas y por haberle mentido a su padre, diciéndole que quizás Yosef había muerto. Yosef había hablado ya antes con sus hermanos y había quedado clara la reconciliación y el perdón. ¿Por qué fue que ellos dudaron? ¿Por qué fue que ellos pensaron que pues quizás ahora Yosef tomaría revancha? Bueno, la Torá nos proporciona un dato que nos hace pensar, porque sus hermanos pensaron así, valga la redundancia. Y es que en el pasado Esaú había dicho que después de que muriera su padre Isaac, él cobraría venganza de su hermano Jacob y lo mataría. Esto es, y dicen algunos comentaristas de las escrituras, que había pues una especie de ley en aquellos días en los cuales los hijos tenían como prohibido tomar venganza unos contra otros en vida del padre. Sin embargo, una vez que el padre moría, pues ellos podían llevar a cabo sus acciones o sus venganzas. Esto lo dicen algunos comentaristas, y por lo que la Torá nos enseña respecto a Esaú, pues es probable que realmente las cosas fueran así. Y eso es lo que hizo pensar a los hermanos de Yosef que muy probablemente ahora Yosef, al no estar Israel, pues cobraría venganza de sus hermanos. Por lo cual ellos mandaron decirle a Yosef que Israel antes de morir había dejado instrucciones de que Yosef perdonara a sus hermanos. La Torá dice que Yosef lloró. Yosef lloró porque ellos estaban diciendo una mentira. No era verdad que Israel hubiera dicho eso. Yosef lo sabía muy bien porque en todo caso Israel, su padre, le hubiera dado la instrucción directa a él y no se lo habría dicho a sus hermanos. De manera que eso puso muy triste a Yosef. Primero, que sus hermanos desconfiaran de él, que creyeran que iba a tomar venganza. Obviamente no estaban confiando en que el perdón de Yosef había sido auténtico. Y pues también, aparte, la mentira que ellos estaban diciendo. Sin embargo, a pesar de todo esto, la Torá nos dice algo que es de verdad pues muy edificante. En Génesis capítulo 50, verso 21, Yosef le dijo a sus hermanos: no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y dice, los consoló y les habló cariñosamente. Hay una versión que es la Biblia del Pueblo de Dios, que dice en esta misma frase de Génesis 50, 21, y los reconfortó hablándoles afectuosamente. Los reconfortó. Otra versión dice los consoló, otras dice que los tranquilizó, otras versiones dicen les habló con el corazón en la mano y los reconfortó. Según las versiones que leamos, nos dan la idea de que Yosef puso fin al conflicto, le puso punto final a ese conflicto y a las dudas que tenían sus hermanos, hablándoles con el corazón en la mano, hablándoles con afecto, hablándoles cariñosamente.
Y de acá obtenemos una lección valiosísima, que es que cuando estamos enfrentando un conflicto entre hermanos, entre amigos, entre pareja, cualquier clase de conflicto, este podrá ser terminado siempre y cuando hablemos con el corazón en la mano, siempre y cuando seamos totalmente honestos y lo hagamos con la actitud correcta, es decir, siendo amables, hablando de una manera afectuosa, hablando con cariño, y así es como podemos ponerle fin a un conflicto. Aprendamos la lección y pongámosla en práctica. Shalom, shalom y bendiciones.